Y la idea es platicar un poco de cómo se aplican los teoremas de factorización en espacios de dimensión infinita, o espacios también de dimensión infinita, ¿no? Pero en general en los espacios de dimensión infinita, y en particular el estudio de los EPs. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de un teorema de factorización? Si tenemos una función entre espacios topológicos, todo aquí va a ser topológico, ¿no? Topología. Entonces, si f es una función de x a y, ¿cuál es la manera canónica de factorizarla a través de un espacio z? Es decir, la descomposición natural dada una función f arbitraria es por el cociente que define la misma función, ¿no? La bronca es para qué nos puede servir, ¿sí? Pero de que hay una factorización natural, la hay. Si definimos dados x, y en x, una relación dada por x está relacionada con y, sí, solamente sí, f de x es igual a f de y, o la función cociente, el espacio cociente inducido por la función, ¿sí? La que la convierte en cociente, pues obviamente la topología cociente y la función cociente que iría de x en z, probablemente es esta, ¿no? Factoriza la función, ¿sí? ¿Qué sería la factorización? ¿Cómo definiríamos a la función que aquí haría que el diagrama conmute? Si esta es la función cociente inducida por esta relación, solamente requerimos definir una función de z y y que haga conmutar el diagrama, ¿no? Justamente la definimos haciendo que el diagrama conmute, ¿no? Es decir, podemos definir aquí una P, definiendo P de Z como F de cualquier elemento de la fibra, ¿no? Es decir, F de X para alguna de X en la imagen inversa de Z. Sí, es decir, un punto de equilibrio, porque por acá lo denominamos con F, ¿no? Está bien definido dada la relación de equivalencia, ¿no? El problema es para qué nos puede servir una factorización tal, ¿no? Y muchas veces la factorización se va a hacer trivial, ¿sí? Si la función fuera constante, entonces la descomposición es trivial y vamos a un punto, ¿no? Entonces, dependiendo de la función, tenemos una posible distinta factorización. Ahora, el problema general de factorizar espacios topológicos es cuando empezamos a poner condiciones sobre los espacios, ¿sí? Por ejemplo, si este de aquí fuera compacto, ¿sí? El x, obviamente al definir esta función como un cociente, este también va a ser compacto, ¿verdad? Pero sobre el espacio ya tenemos menos control, ¿sí? Aquí solamente porque la compacidad se pusiera funciones continua o cociente, si este fuera el íntegro, si este fuera para compacto y la función fuera cerrada, este sería para compacto, ¿no? Dependiendo de la propiedad la podemos inducir al z. Es decir, podemos factorizar a través del espacio con unas propiedades dadas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si y es segundo numerable o metrizable? ¿Será cierto que podemos factorizar a través de un espacio compacto metrizable? Ya se convierte en un problema, ya no es tan fácil, ¿sí? Bueno, el primer teorema que menciono aquí en las notas es uno de los teoremas más importantes o más, o que ha tenido más impacto en topología en las aplicaciones, y dice que cuando este es compacto de dimensión a lo más n, el y tiene peso a lo más kappa, y entonces el z se puede encontrar equilibrando ambas condiciones, siendo compacto de dimensión a lo más n y peso a lo más kappa, ¿sí? Que es el teorema de Mardezi. Lleva varias comitas, pero no sé dónde van, entonces voy a quitar todas por si acaso. Entonces voy a anunciar con puro dibujito, ¿sí? Para evitar tantas. Fácil, las notas van completas, ¿sí? O sea, lo que le falta la compacidad y algunos puntos que luego corrijo, les mando una versión más versión corregida
Entonces el teorema dice que si f es una función entre un espacio x compacto y un espacio y segundo numerable, ¿sí? Entonces el x va a ser compacto de dimensión a otra cosa. En topología general tenemos varios tipos de dimensión, ¿no? La dimensión inductiva pequeña, la inductiva grande y la dimensión en versión cubierta, ¿no? Que para espacios Lindelof o para espacios localmente compactos coincide, ¿no? Cuando estamos en un compacto, podemos hablar de la dimensión, ¿no? No necesariamente de alguna de ellas, pero voy a respetar la notación usual, entonces nos vamos a referir a la dimensión esta. A la de cubierta, ¿sí? Dado que es la que se usa en la prueba. Ahorita menciono cuál es. Y si y es segundo numerable es que tiene una base numerable, ¿verdad? Entonces existe una función, que para seguir la notación, en espacio Z hay unas funciones, si no me recuerdo se llaman U y S, tales que continuas ambas, tales que hacen como tal el diagrama, donde el Z va a tener ambas propiedades. Este Z va a ser compacto, que si el método es una adaptación de este, una generalización de este, más bien un caso particular, entonces la compacidad se va a inducir inmediatamente de la compacidad del X, tiene dimensión a lo más n, y es segundo numerable. ¿Sí? Z. Sí. Dimensión de Z. Perdón, la dimensión de Z es a lo más n. Ahora ese teorema realmente no es tan fácil de probar, así que solamente voy a hacer un bosquejo de la prueba y me voy a dedicar más a aplicarlo, que es lo que interesa aquí. ¿Sí? Bueno. Pero entonces ahora sí dinos qué es la dimensión, ¿no? Entonces va a la prueba chapa. Primero recordamos la definición de dimensión. La dimensión de X es el mínimo n natural, si es que existe, ¿verdad? Si no, si decimos que la dimensión es infinita, natural. También cualquier cubierta finita de X por conulos. Conulos son complementos de ceros de funciones, ¿sí? Imágenes inversas de conulo, de la imagen inversa del intervalo 0,1 abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, donde f es un conulo, donde f vaya de x en 0,1. Ese complemento del nulo, ¿no? El nulo es una imagen inversa del 0, un conulo es una imagen inversa de 0 a 1. Son abiertos determinados por funciones. ¿Son continuas? Sí, función continua, aquí todo va a ser con continuo también. Son los abiertos más controlados que tenemos, ¿no? Hay abiertos F sigmas, estos son F sigmas, se aproximan de forma creciente, numerable. Son los abiertos de los cuales tenemos más control, ¿sí? Entonces tenemos una cubierta de ese estilo, y toda cubierta formada por elementos de esta familia, la familia de todos estos abiertos, tiene un refinamiento también por conulos, de tal manera que el orden de orden a lo más n. ¿Sí? El orden es que cada punto está a lo más n elementos de dicho ordenamiento, ¿no? ¿Sí? La otra forma de definir es inductivamente, ¿no? Y esa es la dimensión pequeña, la dimensión inductiva pequeña y la grande. Pero vamos a ocupar esta, entonces
por si acaso mientras no mencionamos a la otra, ¿no? ¿Sí? Ahora, la idea es hacer algo parecido a lo de acá, salvo que con un poco más de trabajo, ¿sí? Como y es segundo numerable, podemos fijar base numerable para y, ¿no? ¿Sí? El dibujito está lleno, tenemos la función, creo que está ahí, ¿no? Y tomamos la familia de todas las cubiertas finitas de y por elementos de la base. Es decir, nuestra familia que vamos a considerar va a tener todas las posibles cubiertas de y finitas, pero por elementos básicos. Entonces, digamos que U son todas las cubiertas de y, todas las B', su conjunto de y, de tal manera que B es finita, B' es finita y cubre de y. ¿Sí? Todas las posibles cubiertas de y por una cantidad infinita de elementos. ¿Sí? Como estamos en un espacio compacto, seguramente existen muchas subcubiertas finitas, ¿verdad? Esa que es parte esencial en la prueba, saber que tenemos al menos una familia abundante de cubiertas finitas. Después se puede considerar inductivamente la familia B0, que es la imagen inversa de U. Es decir, todas las preimágenes, todas las cubiertas finitas de X formadas por abiertos básicos, ¿no? ¿Sí? Abiertos son imágenes inversas de la base de X. ¿Sí? Después, para cada n, si ya se definió, si tenemos Bn, ¿sí? Entonces, para cada par de cubiertas en Bn, digamos C1,C2 en Bn, se toma un refinamiento estrella común finito de C1 y C2. Entonces podemos decir que sea C, una cubierta C que depende de la C1 y de la C2, un refinamiento estrella Esto es para poder generar realmente una topología y tener control sobre quiénes son los elementos de la base de común. Es decir, que al haber refina de forma estrellada a C1 y C2, C1 y C2, y de tal manera que su orden sea lo más n. La cubierta que hicimos de C1 y C2 es menor que n. ¿Sí? Este paso es un paso interesante en la construcción, ¿sí? Porque el hecho de poder tener un refinamiento estrella de dos cubiertas no es tan sencillo. Ahí se ha usado fuertemente la normalidad. Refinamiento estrella significa que cuando tenemos una cubierta, ¿sí? Ahí no lo digo, lo menciono acá en el dibujito. Cada que tengamos, esta es la cubierta original, ¿no? Y la vamos a refinar estrelladamente. Si cada que tengamos un elemento en la siguiente cubierta, la que la refina, todos los elementos de la cubierta que intersectan a uno dado, todos los que intersectan a este verticito, ¿no? Por algo lo llaman la estrella, ¿no? La estrella son todos los que lo intersectan. Él y todos los que le pegan se quedan contenidos en uno de la cubierta anterior, ¿sí? Eso sirve bastante y aquí va a servir para poder definir al final la relación de equivalencia con la que vamos a definir el cociente, ¿sí?
Bueno, hacemos esto. Esto se puede hacer solo por normalidad, no requiere, solo requiere normalidad y el hecho de que son imágenes inversas de abiertos. Con eso es suficiente para, de abiertos básicos, para poder generar el refinamiento estrella. Después se requiere sacar otro refinamiento que tenga orden de lo más n. Ahí es donde se usa la inducción, la dimensión del espacio. Dada el refinamiento estrella, se va a conseguir otro refinamiento que tenga finitos ambos, que tenga orden de lo más n. Entonces el refinamiento es el que sirve, ¿sí? Bueno, este es el bosquejo nada más de la prueba, no vamos a hacer detalles, solo es para tener la idea de cómo se hace y luego lo importante es aplicarlo, ¿sí? La prueba completa es un poco elaborada, tiene bastantes detalles técnicos, entonces te vas a hacer un resumen de la prueba. Y dadas ya todas las BNs, entonces se procede a definir la relación de equivalencia. Tomamos x, y en x. Entonces decimos que x está relacionada con y, ¿sí? Si x está en la intersección de todas las estrellas de x respecto a b, donde b está en alguno de los bns, voy a poner c para tener la notación, y en estas naturales. ¿Sí? Uno toma todas las cubiertas del refinamiento, ¿sí? Y dos elementos se van a identificar si las cubiertas no los pudieron distinguir. Si siempre las cubiertas pensaban que era el mismo elemento, ¿no? ¿Sí? Ahora que respeten a la función, es decir, que se pueda dar la conmutatividad del diagrama, o que realmente se pueda factorizar. Aquí podemos definir esta función, porque justamente la relación de equivalencia nos permitía poder definir esto, ¿no? De definir la función en cualquier elemento de la fibra, porque para cualquier dos de la fibra el valor era común, ¿no? Sí. Tenían las mismas fibras acá, ¿no? Acá no tenemos las mismas fibras, ¿no? ¿O sí? Bueno, realmente sí lo tenemos porque estamos sobre todas las cubiertas finitas y estamos agarrando elementos de la base, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a comentar un poco sobre esto, borrar esto para platicar ese punto. Para ver que si dos están relacionados, entonces evalúan realmente lo mismo con la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo dos elementos x y y que están relacionados, ¿qué pasa si no valoran lo mismo con la función? Hay dos de la base que los separan. Bueno, yo puedo agarrar uno de la base, a cada elemento de forma de la base que lo separe de él, ¿no? Agarro un abierto que lo separa de cualquier otro, luego agarro su cubierta finita, ¿sí? Entonces puedo agarrar una cubierta finita donde el único que lo cubre es él, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay una cubierta finita que tiene estos dos, y por decirlo, y el de afuera, ¿no? Módulo, alguna parte que intersecte en la frontera, alguna cosa pequeñita. Esa la echo por atrás, me fijo en los refinamientos, esa va a distinguir estos dos, ¿no? Entonces realmente es capaz de factorizar esta relación de equivalencia, es capaz de factorizar la función, ¿sí? Al tamaño de la base, dada la construcción, los elementos de la base, al regresarlos, se van a convertir en abiertos, porque dada la relación, dado un punto en un elemento de un abierto de esto, lo regresamos. Dado un punto en abierto, cualquier otro, si está relacionado con él, en este elemento de la cubierta, tiene que estar relacionado con compartir el elemento en el que está, ¿no? Entonces está la estrella, pero las estrellas se van refinando, ¿sí? No doy más detalles, solo es un bosquejo de la prueba, ¿sí? La prueba es bastante interesante y no por nada es uno de los teoremas más bonitos en teoría de dimensión, a mi gusto, en factorización. Y la prueba, esta versión de la prueba no es la original, esta fue dada por Arcangelsky por ahí en los años 60, que yo considero que es en el área en la que trabajo quien la inició realmente. Entonces, pues me da gusto platicar una prueba de Arcangelsky, ¿no? En este
Este solamente se va a dar la idea, ¿sí? Entonces, si nos olvidamos un poco de los detalles técnicos, solo es para tener una idea de la prueba, ¿sí? El teorema de factorización dice, borrando todo lo demás, que si tiene una función continua de un espacio compacto de dimensión más n sobre un segundo numerable, factoriza, ¿sí? De una manera casi natural sobre un espacio z. Bueno, lo que sigue lo voy a hacer así bien ordenadito. Bueno, ya todo bien hecho porque ya no es cosa tan complicada, ¿no? Salvo la notación. Bueno, la idea es usar ese teorema para demostrar un resultado que responde parcialmente a una de las preguntas más importantes en la teoría de espacios de funciones continuas, ¿sí? En el libro de Arcangelsky, creo que el problema más importante en CP, según Arcangelsky, es determinar si la propiedad de Lindelof es productiva en CP, ¿sí? Bueno, al menos uno de los más importantes. Entonces el problema, ¿sí? Es cierto, CP de X plus CP de X es Lindelof. Cuando CP de X es Lindelof. Bueno, esta pregunta también fue planteada por Arcangelsky. No voy a platicar mucho sobre su historia. El trabajo realmente que se ha hecho para resolver esta pregunta ha motivado el desarrollo de muchas técnicas, de mucho trabajo. Ha producido ejemplos interesantes. Entonces platico un poco sobre esta pregunta. Dado un espacio X, CP de X, bueno, antes C de X, dado X, C de X es el conjunto de funciones continuas de X a R. ¿Sí? Entonces, creo que el teorema más importante de los CPs es el teorema de Nagata, que afirma que el anillo, no el espacio topológico, sino el anillo CP de X tiene toda la información del espacio X, ¿no? Y cualquier propiedad de X se puede determinar a través de su espacio de funciones junto con las operaciones naturales de suma y producto, ¿sí? Coordenada a coordenada. La topología que se le asigna a este señor es la puntual o la heredada del producto topológico R a la X, ¿no? ¿Sí? Se le considera como su espacio del producto. Entonces, dotada con esa topología, es con la que puedes determinar todas las propiedades de X, ¿sí? X se requiere que sea Tikhonov para que haya suficientes funciones continuas o para que la cosa se ponga interesante, ¿no? Si no fuera Tikhonov, se puede definir igual que hacer un cociente e inducir un espacio isomorfo con el mismo espacio de funciones, aunque el espacio y el otro espacio es Tikhonov. Entonces se puede suponer que todos son Tikhonov. No se pierden espacios al hacer esa consideración. Y bueno. Entonces lo que vamos a hacer es resolver parcialmente esta pregunta para espacios fuertemente serodimensionales, ¿sí? Ahora, lo de fuerte es un tecnicismo que solamente es que la compactación Stonechek sea serodimensional, ¿sí? Donde Stonechek es la máxima compactación del espacio, ¿sí? En el orden natural. Bueno. Entonces pues nos vamos directo a la prueba, creo. Pero se va a dividir en varios pasos, ¿sí? Para hacerlo un poco más sencillita. El primero de ellos va a dar una versión mucho más fuerte de Mardesig cuando el espacio es fuertemente serodimensional, ¿sí? Y M es un espacio compacto arbitrario. Entonces, el otro teorema de factorización, entonces te lo probó Kuner. Es algo reciente, por ahí del 2010, creo. Y dice lo siguiente. Bueno, pues está viendo un poquito y con eso creo que
no va a estar. Entonces ponemos X, en este caso va a ser fuertemente cero dimensional. Cero dimensional, ¿sí? Y vamos a tener una función continua, esta vez sobre un espacio compacto. Aquí, a este sí le vamos a pedir compacto, ¿sí? Segundo numerable. Lo interesante de la factorización que hace CUNED es que no factoriza a una sola función, ¿sí? Sino que factoriza a todas las funciones, ¿sí? En el siguiente sentido, pues no pinto por lejos. Existe un espacio, ¿sí? No creo que ven los numeritos. Bueno, existe una función de 2 a la n. Existe esta phi de 2 a la n en el espacio, ¿sí? De tal manera que para toda función aquí de x a n, aquí sí ya no hay restricción sobre que la función esté fija, ¿sí? Para toda función aquí va a existir acá va a existir una g que depende de f, de tal manera que el diagrama conmuta. Es decir, bueno, esta no voy a pintar el otro color, esta existe muy de parte. Ay, hijo de su. Bueno, Creo que no existe. Existe esta phi primero, ¿sí? A ver, explico entonces primero. Dados el compacto fuertemente tridimensional y el compacto segundo numerable, primero existe la phi, esa está fija, ¿sí? De tal manera que para cualquier f existe una que la factoriza, ¿sí? Entonces la fuerza de este teorema está en que factoriza a más de una función. Acá tenemos una función y una factorizada. Si metemos otra función f', vamos a tener una factorizada diferente a través de un espacio diferente, ¿no? Aquí no. Aquí está phi. Factoriza todas las funciones a la vez, ¿sí? En ese sentido, como que este espacio se vuelve universal, ¿no? Porque factoriza a todas las continuas, ¿sí? Bueno. Y la idea es simplemente aprovecharnos de este resultado y una idea muy interesante. A ver, entonces seguimos con la prueba. Entonces, de entrada, para toda f de x en m, continuo, ¿no? Aquí pensamos todo continuo, ¿sí? Consideramos una copia del espacio x, ¿sí? Decimos que sea xf igual a x, ¿sí? Y decimos que sea z la suma topológica libre de los xf, pero no indexo sobre f en las continuas para no hacer tanta notación, pero por cada función continua sumamos una copia de x, ¿sí? Ahora bien, un poquito, digamos que espera x, entonces hacemos muchas copias, tantas como funciones continuas tengamos, ¿no? ¿Sí? Y z es sumar todas estas veces x, xf, muchas coordenadas, ¿no? Muchas copias de x, y z es esta suma, ¿sí? Ahora z es la suma de espacios fuertemente cero-dimensionales, ¿sí? Entonces es fuertemente cero-dimensional. Se puede verificar rápidamente con la definición de cubiertas, dado que las sumas son ajenas, uno puede hacer la operación en cada parte, y como las cubiertas finas uno puede ir pegando las partes de segmentos iniciales, o con la versión de Stonecheck también se puede, ¿no? Habría que mostrar que la compactación Stonecheck es cero-dimensional, ¿sí? Lo cual también es
no tan complicado de verificar, y sería más o menos un ejercicio de verificar que este espacio también es fuertemente sobredimensional, ¿sí? Entonces el Z es fuertemente sobredimensional. Y ahora tenemos que definir, si queremos usar Mardesic, la idea es definir una función de Z en M, ¿sí? Y después usar Mardesic para factorizar esa función, ¿sí? La idea es que cada factor de aquí va a codificar una de las funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir una función de aquí de Z a M, ¿sí? Que dado la función continua, esta va a ser va a estar codificada aquí, ¿no? En su copia que le designamos. Entonces vamos a definir una función de aquí para acá, H, ¿sí? Y la regla de correspondencia queda muy natural, ¿no? Si es de la suma libre, estamos pensando en la suma libre como el producto con la topología, ¿no? En la definición formal de suma libre, ¿no? En la suma de los x f con f en c de x es x cruz c de x, donde cada copia queda ajena, ¿no? Tiene topología discreta, ¿sí? Bueno, lo escribo aquí. Z, técnicamente estamos hablando que z es x cruz c de x, ¿no? O c de x n. Como dije ya. Estas son las funciones continuas de x a m, ¿no? En casos particulares de ya cuando m es igual a r, ¿sí? Y cada copia es abierta, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder definirla, la definimos por la regla h de un puntito aquí, es el de x en la copia fésima, ¿sí? Y le enviamos simplemente a f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces definimos una h que va de z a m por h de x, f igual a f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente en esta coordenada se codifica la función f, ¿no? ¿Sí? Y ya estamos listos para usar Mardesic, ¿sí? Tenemos un espacio, no, casi listos. ¿Qué nos faltaría para usar Mardesic? Simplemente la compacidad del dominio, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que usar lo fuertemente cero-dimensional, ¿no? Porque no solamente él, sino su compactación Stonecheck es que va a ser cero-dimensional, ¿sí? Entonces pensemos que Stonecheck tiene este señor así, de la manera compacta, la extensión compacta más grande posible, ¿no? ¿Sí? Y la caracterización que tiene Stonecheck justamente es que logra extender cualquier función continua de z en cualquier compacto al compacto total, ¿no? A Stonecheck, ¿sí? Esa es la caracterización de Stonecheck. Y entonces esta h se puede extender, ¿sí? Como una h gorrito de toda la compacta Stonecheck de z a m, ¿no? Aquí usamos la compacidad de m para que no se tenga que salir la imagen, ¿no? Porque si el m no fuera compacto, la extensión podría evaluar en el residuo de la compactación y no debe quedar dentro de m, ¿no? Pero como es compacto, queda dentro. Entonces podemos aquí decir que sea h gorrito de la compactación Stonecheck en m, aquí queda dentro de m, ¿no? La extensión de h. ¿Sí? Y ya que pudimos extender, entonces ahora sí, aplicamos Mardesic, ¿sí? Pero con beta de x también, ¿no? Exactamente, Mardesic nos pide un compacto cero-dimensional, es decir, un compacto de dimensional 0. Y vamos a un compacto segundo numerable. Entonces la factorización que nos da, tenemos h gorrito, esta va de x, de beta z, en m, ¿no? Pues podemos factorizar, existe un z, ¿sí? Pues, como ya usamos z aquí, un k, ¿no? De compacto, ¿no? Bueno, va a ser compacto porque
es imagen continua de este, ¿sí? Y existe una phi de K en M, ¿sí? De tal manera que hace como tal al diagrama, ¿no? ¿Sí? Creo que para hacer mi dibujito así bonito como están las notas necesito más espacio. Un poquito más de espacio solamente. Entonces tenemos a H, algoritmo, de esa Z, en M, entonces va a existir una factorizada, ¿no? Es decir, un compacto K, una función aquí, especie U, ¿verdad? De tal manera que esto conmuta, ¿no? ¿Sí? El K, ¿cómo va a ser? Si aplicamos Barresk. Va a ser compacto, seriodimensional, pero también tiene una cosa extra, ¿no? Segundo numerable. Entonces este K es compacto. Segundo numerable. ¿Sí? Se va a encajar en el 2. Entonces encajan dos a la N, ¿no? Porque dos tienen justamente ese espacio universal para... Y no requerimos la compacidad, ¿no? Pero lo importante es que se encaja de forma cerrada, ¿no? Entonces encaja en 2 a la N, ¿verdad? Pero como es compacto, para encajarlo no requerimos que sea segundo numerable seriodimensional, ¿sí? Pero para poder encajarlo de forma cerrada, requerimos que sea compacto, ¿no? Y ahora hacemos el hecho de que todo compacto o todo cerrado de 2 a la N es un retracto. ¿Sí? No sé si eso intuitivamente les quede claro. 2 a la N es el cantor, ¿no? Que en el conjunto de cantor lo borran, se borra, ¿no? Y queda el cantor. ¿Sí? Si toman cualquier cerrado dentro del conjunto de cantor, que es como se mete este K en el cantor, es un retracto. Podemos retraer al cantor dentro de ese cerrado, ¿sí? Tampoco es una construcción muy complicada, es como un ejercicio también, ¿sí? El poder retraer el 2 a la N en K, dado que se encaja de forma cerrada, ¿sí? ¿Y por qué es importante que sea retracto? Porque todos los retractos son extendibles, ¿no? Cualquier retracto, es decir, si viéramos el retracto de aquí para acá, un retracto de 2 a la N K, podemos componer el retracto con la U, ¿sí? Y esta es la phi que necesitamos, porque nuestro teorema nos exige una función del conjunto de Cantor en M, ¿no? Y lo que teníamos era una función solamente de K en M, ¿sí? La podríamos extender algo así también como por normalidad, ¿no? Tenemos una función definida en un cerrado y tenemos un espacio general, entonces queremos simplemente extender esta función, ¿no? También podemos argumentar de otro modo, ¿sí? Aunque el hecho de que sea un retracto es una cosa todavía más interesante. Ajá. Más allá de que es normal y tenemos una función definida en un cerrado, ¿sí? Bueno, la idea es que esta phi satisface lo que pedimos en nuestro teorema, que la phi es capaz de factorizar no una sino todas las funciones continuas, pero nuestra phi tiene que ir de x en m, de 2 a la n en m, ¿verdad? Sí, entonces te falta meter a la X. Antes me falta definir a la jefe, ¿verdad? Dar una f, dar su jefe, es lo que me falta, ¿verdad? Bueno, a ver. Para eso quiere espacio desde arriba. Hay que verificar que tiene esta propiedad, ¿no? Tanto porque la phi es única, no varía y es independiente de las funciones, ¿no? Entonces damos una función cualquiera de x a m, ¿no? Entonces tenemos a x y damos una función y queremos factorizarlo, ¿no? Vamos a mostrar que tiene factorizado. Como va de x a m, a x lo podemos encajar dentro de z, ¿no? De hecho se encaja exactamente en xf, ¿no? ¿Sí? Este lo voy a llamar el encaje fésimo, ¿no? El encaje que manda a cada x, de hecho en la coordenada x, f, ¿no? ¿Sí? Eso es un encaje porque lo tomamos como directo. Y la coordenada x y fésima se encaja dentro de beta z, ¿no? Se encaja en z y por tanto en beta z.
¿sí? Entonces la factorizada de f, la gf que pedimos acá, ¿quién sería? A ver, aguántate porque sí está acá. Sería S compuesta con EF, ¿no? ¿Sí? Y el encaje en medio ahí, ¿no? ¿Cómo se encaja? Pues lo obviamos, ¿no? Ah, pues. Ajá. Entonces estamos de acuerdo que si definimos que f igual a... Si f es igual a bueno, dada f, ¿verdad? F continuas de x a m. Si gf es igual a s compuesto con f, entonces gf cumple lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Y la causa es simplemente conmutatividad del diagrama, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo mostramos que es lo mismo aplicar f, s y phi? Este también se encaje, ¿no? Este encaje y desencaje, ¿no? ¿Cómo mostramos que posiblemente conmutando el diagrama, ¿no? Pues Aplicar f es lo mismo que aplicar ef y xf, ¿no? Eso por la definición de h, ¿no? ¿Sí? El hecho de que el de aquí conmuta porque se aplicó más veces y el de aquí conmuta por definición, ¿no? ¿Sí? Dado una x, aplicar la f de x, la definición nos dice, pues definimos la h. Dado una x, aplicarle f es lo mismo que aplicarle h a f de x, que es lo mismo que aplicarle h barra aplicada a xf, que es h barra aplicada a f, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Es lo, aplicarle f es lo mismo que aplicarle h barra a la ef, ¿no? ¿Sí? Entonces se conmuta, ¿no? Eso nos dice que es la que funciona, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces este es un segundo teorema de factorización, ¿sí? Que la fuerza que tiene es que no factoriza ya una función, sino todas las funciones, ¿no? En una sola función, ¿sí? Bueno, creo que puedo borrar casi todo excepto el teorema importante, ¿verdad? Entonces más o menos vamos siguiendo la idea, ¿verdad? La idea es, esta es lo importante, que podemos factorizar funciones. Y ahora por la pregunta final la volvemos a poner. Lo siguiente es aplicarlo a CP. Entonces el siguiente paso es que como si lo queremos aplicar a CP de x y CP de x son las funciones evaluadas en los reales, no necesariamente vamos a tener, cuando queramos aplicarlo, la compacidad del m, ¿no? ¿Qué pasa si m no es compacto? Bueno, ¿quién va a ser tu Mi m final, la que se lo quiero aplicar es al CP de x, ¿no? El problema que quiero destacar es propiedad del íntegro de CP de x, ¿no? CP con x a r. Me interesa aplicarlo cuando m es r, ¿no? Entonces, de alguna manera, el siguiente paso es determinar qué pasa cuando no es compacto el m, ¿sí? Entonces, a partir de ahorita vamos a ir trabajando con x fuertemente seridimensional. La siguiente proposición del siguiente lema, que son pequeñitos, es averiguar qué pasa cuando perdemos compacidad en el n, ¿sí? Entonces vamos a suponer, como acá que tenemos x fuertemente seridimensional, y vamos recortando la notación ya que vamos acostumbrando a ella, ¿no? ¿Sí? Tenemos un b, ya nada más lo pedimos segundo numerable, pero como este ya no es compacto, imagen continua ya no vamos a ser compacto, ¿verdad? ¿Sí? Ya no necesariamente es compacto. De todos modos vamos a poder encontrar ahora un L, esta vez contenido en 2 al canto, y ya no necesariamente va a ser un cerrado, aunque al final lo vamos a poder volver cerrado. Ya no necesariamente va a ser total, ¿sí? De tal manera que va a ser esto mismo. Claro, porque la función acá se va a llamar P. Esta P va a hacer que para toda esa de aquí a B tenga una factorizada GF, ¿no?
Voy a poner HF, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo conseguimos? Simplemente aplicando el anterior. ¿Cuál es la manera natural de poder trabajar? Ahí en el lema va la prueba, ¿no? ¿Cómo aplicaríamos este en el del caso compacto al caso no compacto? ¿Sí? Pero el L es cerrado o algo, no. El de allá, en principio no necesariamente va a ser cerrado. ¿Sí? ¿Y cómo aplicaríamos este teorema de factorización para probar el caso no compacto? La única diferencia entre el de aquí y el de allá es que el M de acá es compacto y el de allá no. ¿Sí? El B de allá no es compacto. Las demás condiciones son exactamente las mismas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo natural que es compactar, ¿verdad? Si no es compacto, pues lo compactamos. Entonces, compactamos a B con M para aplicar el de allá, donde está el compacto segundo numerable. Ahora sí queda claro que también podemos, dado un espacio segundo numerable, podemos dar una compactación segundo numerable. Por ejemplo, es rápido de decir. Si tenemos X segundo numerable, se encaja en el omega, ¿no? ¿Sí? El encaje por el teorema energético no, ¿no? ¿Sí? Entonces lo metemos adentro de ese al omega, donde esa es la compactación por un punto de R, ¿no? Y este es el segundo numerable, entonces la cerradura aquí dentro es una compactación segundo numerable. ¿Sí? Entonces podemos considerar esa M una compactación segundo numerable de B. ¿Sí? Y aplicamos Martesi, bueno, nuestra versión general de Martesi, ¿no? Sí, para el caso tridimensional. Bueno, vamos a este pues. ¿Sí? Entonces podemos encontrar una phi de aquí, bueno, vamos a encontrar 2 a la m. ¿Sí? Una phi de aquí para allá. ¿Sí? De tal manera que para cada función f que tengamos de x a m, de arriba, la podemos factorizar por una f que va de aquí acá abajo, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner mejor f' o f. F y F mayúscula. Ándale, son una mayúscula. Así, ¿no? Digo, para aplicar las anteriores, ¿no? Porque la F pequeñita de acá sería la composición de este encaje con F, ¿no? Es la misma F, ¿verdad? Entonces no requiere nada. Es la misma, ¿no? Literal. Entonces, dada la F, la podemos factorizar, pero en nuestro teorema dice que la podemos factorizar hasta abajo, ¿verdad? Bueno, no hemos dicho quién es L. L va a ser igual a la imagen inversa bajo phi de M, ¿no? ¿Sí? Digo de B. Este va a ser phi a la menos 1 de B. ¿Sí? Es algo natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, así, dada la F, la podemos factorizar según el de acá, pero hasta acá abajo, ¿no? Con la G. ¿Sí? Pero si nuestra F evalúa nada más dentro de B, la F solamente evalúa dentro de B, ¿no? Entonces, cuando regresamos sus valores, solamente van a evaluar aquí, ¿no? F realmente no está evaluando todos a la N, solamente puede evaluar adentro de esta fibra, ¿verdad? Si evaluara fuera de esta fibra, entonces tuviera un valor, esta composición tendría un valor afuera de B, lo cual no hace la F de arriba, ¿no? Entonces necesariamente, pues, GF evalúa aquí dentro, ¿no? ¿Sí? Entonces HF igual a GF nos resuelve el problema, ¿no? ¿Sí? Otra cosa, la función P es perfecta, ¿no? Eso es importante. P es perfecta. Perfecta es que es continua, cerrada, y que las preimágenes de los puntos sean compactos, ¿no? ¿Sí? Ahora, la que sí es perfecta es la phi, porque está yendo de un compacto a otro compacto, ¿no? ¿Sí? Pero si le estamos restringiendo a una imagen inversa completa, entonces sí se convierte en perfecta. ¿Sí? No siempre la restricción de una perfecta es perfecta,
pero cuando se restringe la preimagen de algo, conserva la perfecta. ¿Sí? A ver. Entonces ya está probado el límite, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente paso. Y la idea es irnos aproximando un poco más a nuestro objetivo. Nuestro objetivo, ¿quién es? Cuando es m igual a r, b igual a r, ¿no? ¿Sí? Pero ahora solamente hemos quitado la compacidad. ¿Sí? Nuestro segundo teorema de factorización solamente quita la compacidad de r, ¿no? Pero tiene que aprovechar una siguiente cosa que tiene r, que es la compacidad local, ¿sí? Vecindad de los puntos, que son compactas. Entonces el siguiente lema, ¿sí? Otra vez tenemos x fuertemente seriodimensional. Ahora tenemos al b. Esta vez va a ser el segundo numerable y localmente compacto. ¿Sí? Y lo que vamos a agregar es, ¿quién dijo cierto que habíamos perdido los cerrados del L, ¿no? Al rato nuestra factorizada nos daba un cerrado, ¿no? Esta vez lo vamos a recuperar con el localmente compacto de allá. Vamos a tener un cerrado. Entonces va a existir un mismo L, esta es la función perfecta, y vamos a poder factorizar cualquier función mediante una GF o HF, ¿no? ¿Sí? Salvo que ahora nuestro L vamos a poder meterlo como un cerrado, pero no en 2 a la n, sino en 2 a la n cruz n. Eso no va a ser un gran inconveniente, ¿sí? Este va a ser cerrado. En un n discreto. En una suma de omega copias, de una cantidad numeral de copias ajenas del campo, ¿no? Bueno, realmente la factorizada va a ser la misma de acá, salvo que hay que justificar por qué en el caso de allá podemos meter al L como su espacio cerrado del canto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese no va a agregar realmente nada de factorización, solamente nos va a asegurar que este se puede meter aquí de forma cerrada, ¿no? ¿Sí? Y es donde vamos a recurrir a lo perfecto de la F. ¿Sí? Bueno. Entonces, basta probar, pero de hecho no es un subconjunto, se puede encajar, ¿no? ¿Sí? No es literalmente, porque como lo construimos, quién sabe si es cerrado, ¿no? Vamos a mostrar que se puede encajar cerradamente, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, para empezar, lo primero es que L es localmente compacto. Estamos hablando del mismo de acá, ¿no? ¿Sí? Porque es una preimagen perfecta inversa de un localmente compacto. ¿Sí? Si ustedes tienen dos espacios, una perfecta y el de acá es localmente compacto, para ver que el de acá es localmente compacto, le ponen un puntito. ¿Sí? Se fijan en la imagen. Esta tiene una vecindad compacta, ¿no? La imagen inversa es abierta. Y como es perfecta la función, la imagen perfecta inversa de compactos es compacta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la imagen inversa es abierta y la imagen inversa de la cerradura puede ser, no necesariamente la cerradura es un poco más grande, ¿no? Pero es compacta. Toda la cerradura de esa imagen, de esa preimagen es compacta, ¿no? Eso dice que el L es localmente compacto, ¿sí? Pero también el segundo numerable. Ahí lo más importante, serodimensional, ¿no? Que es la parte fuerte que llevamos en toda la prueba, ¿no? Y serodimensional. Entonces, si usamos los segundos numerables, el espacio es Lindelof, y como es Lindelof, tiene una cubierta numerable de serodimensional de cerrado abiertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el espacio de L podemos cubrirlo por cerrado abierto, ¿sí? Una cantidad numerable, ellos damos una cubierta damos una base formada por rectángulos localmente compactos, por compactos, ¿sí? Cerrado abierto, porque es serodimensional, y le encontramos una subcubierta numerable, ¿sí?
¿Sí? Después podemos hacer la ajena de la manera natural, ¿no? Como son cerrado abiertos, al primero lo dejo como está, al segundo le borro el primero, al tercero le borro la unión de los dos primeros y así me voy. Y como es un cero dimensional y puedo tomar a estos cerrado abiertos, ¿sí? Entonces cuando voy rebanando a otros, estoy rebanando cerrados y me queda un abierto, ¿no? Y estoy rebanando abiertos y me queda un cerrado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo cero dimensional, estas cosas juntas me permiten escribir a L como una suma de Ln, donde cada Ln es un compacto cerrado y abierto, ¿no? Bueno, es compacto, una suma ajena de compactos de cada Ln, su conjunto de L, ¿no? Es compacto, ¿sí? ¿Sí queda más claro su argumento? O sea, simplemente tomamos la cubierta, su cubierta numerable y el proceso de rebanar los primeros n, ¿no? ¿Sí? Bueno, la ventaja es que estos L's están metidos en L y L está metido en 2 a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que cada Ln está metido en L y L está metido en 2 a la n. Entonces la suma de los Ln's se queda metida en la suma de los 2 a la n, ¿no? Entonces L es la suma de los Ln's, se queda contenido en la suma de los 2 a la n, pero esto es exactamente 2 a la n plus n, ¿no? Una suma de n copias ajenas de 2 a la n, ¿sí? Bueno, y ya, para acabarlo, otro dibujito creo. El diagrama de ahí solamente resume el de acá, ¿no? Y le borra las cosas que hicimos demás. Bueno. Entonces ahora, si seguimos iguales, a ver, tenemos a x, ¿sí? Las funciones de x están evaluando en el b, ¿sí? Funciones de x a b. Pero se pudieron factorizar a través de L, ¿no? Y L, existía la phi, ¿verdad? La phi que va de L a B. La P, perdón. ¿Sí? Creo que no tú mal. Me combino más de aquel lado que no estaba. Que va de L a B, ¿no? Y aquí es donde se factorizan. Todas las que van a B se factorizan a través de esta P, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero L se acaba de escribir como la suma de los LNs, ¿no? Entonces puede encajar adentro de ese encaje. Bueno, L es la suma de los LNs. Y se puede encajar adentro de 2 a la n cruz L, ¿no? Y va a seguir sin cabeza. Es culpa de mala memoria. Este va en L. Aquí está B, ¿verdad? B. Este es P. ¿Sí? Luego L es la suma de los LN. Y la suma de los LN se puede meter adentro de una suma de los 2 a la N. Vamos a encaje. O 2 a la n plus n. Pero si pensamos en ese de allí, 2 a la n cruz n son una cantidad innumerable de copias del canto, ¿verdad? Sumadas. Entonces podemos poner la primera copia en el 0, 1, para esta cosa de aquí, la usual, ¿no? Del cantor ahí. La segunda la puedo meter, el cantor aquí. Brincar un intervalo y dejar hasta los 3, ¿no? Y la siguiente copia voy a meter en el 4, 5 y así, y se brincando. Eso nos muestra que este es un 2 a la n, ¿verdad?
Subimos 2 a la n, 2 a la n, 2 a la n. Una suma de una cantidad numerable de copias del Cantor ajenas se puede meter en R, ¿verdad? Ahí es donde recuperamos a R, ¿sí? Es decir, este espacio se puede encajar en R, ¿sí? Ahora, lo que se puede encajar en R, y también de forma cerrada, porque este es un compacto, este es cerrado, 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 cada intervalo, dando brincos, nunca se genera acumulación, lo metemos de forma cerrada, ¿no? ¿Sí? Entonces nos fijamos ahora en el funtor que es asociado a la X fija, ¿sí? Cuando X está fija, hay una manera natural de inducir estas a CP, ¿no? Aquí podemos tomar CP de X a L, aquí podemos tomar CP de X a B, este CP de X en el 2 a la n cruz n, y entonces CP de R, ¿no? Bueno, este estábamos buscando ya apareció, ¿no? CP de R. Perdón, CP de X. Cuando ya el otro es R. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos quedarían las fechas? Si usamos el funtor natural. Pues las funciones que evalúan en L, en particular están evaluando el 2 a la n cruz n, ¿no? Entonces los que evalúan aquí, están evaluando aquí dentro, ¿no? Entonces realmente está encajado también aquí, ¿no? También este está encajado acá, ¿no? ¿Sí? Igual lo mismo que los que evalúan el 2 a la n cruz n, módulo ese encaje, que se pueda dar, están evaluando en R, ¿no? Entonces también se puede encajar aquí dentro, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y lo hacen de forma cerrada, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, este es un cerrado en CP de X, ¿no? ¿Sí? Y ahora el de aquí es una imagen continua. Aquí no podemos decir simplemente que las están evaluando en un espacio estén continuas las que evalúan en otro, ¿no? ¿Sí? En este caso tenemos una imagen continua. El funtor natural, ¿a dónde nos manda la flecha? Como que respeta las flechas que ves abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que tener una función de aquí para acá, ¿no? Este va a ser el P que se llama P estrellita abajo, ¿no? El P estrellita abajo, lo que le va a hacer la función de F a una función de X a L, la va a componer con P, ¿no? Y este P estrellita abajo va a ir este PXL y ese PXB, ¿no? ¿Sí? Es natural. Ahora, su continuidad es un detalle que habría que verificar, ¿no? Pero para no meternos con CP, porque nunca hemos hablado de topología y nadie, para no hablar de ella, pues lo omitimos, ¿no? Es un funtor natural y va a ser continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que obtendríamos a partir de esto es que CPXB es una imagen continua. Nos falta exceso proyectiva, ¿verdad? ¿Sí? De un subespacio de CP de X, ¿no? Cerrado, porque este es cerrado aquí y este es cerrado acá, ¿verdad? Ahora el funtor también se lleva cerrados en cerrados, ¿sí? Entonces este es cerrado aquí y este es cerrado acá. Entonces lo que tendríamos es que CPXB es imagen continua de un subespacio cerrado de CP de X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que decimos de allá arriba es que CPX, B es imagen continua de un cerrado en CP de X. ¿Sí? Bueno, también estamos hablando de dos hechos. El hecho de que el funtor envía continuas en continuas, ¿no? Para que realmente esté evaluando ahí dentro, eso es sencillo. Y de que el funtor manda cerrar, bueno, si es un espacio cerrado en otro, lo envía en un CP cerrado en el otro, ¿no? Y los dos son básicos y fáciles de probar. Yo creo que ya después no lo podemos hacer de acá.
Falta ver solamente, para acabar de verificar la sobreyectividad, ¿no? Porque nada nos había dicho que esta función es sobre, ¿verdad? Pero realmente los sobre es culpa de nuestro teorema de factorización, ¿no? Toda función continua admite una factorizada, y realmente estas son, las que están en la imagen son las que se pueden factorizar, ¿no? Una función está en la imagen si tiene factorizada, ¿no? ¿Sí? Y nuestro teorema de factorización nos decía que todas se podían factorizar, ¿no? Entonces es el que nos da la sobreyectividad, ¿sí? Bueno, ahora para resolver el problema con CPX cruz CPX solamente falta usar el B adecuado, ¿sí? ¿El B? El B adecuado. Ok. Y el B adecuado es R2. Este de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque CP de X en R2. ¿De tiempo cómo andamos? 15 minutos para las 6:30. Ah, perdón. Yo acabo de este de aquí, bueno, lo que pasa es que en general es un comportamiento de los CP de X. Sabemos que CP de X está metido en R a la X, ¿verdad? Sí. Y los productos topológicos, dijimos que le daba la topología. Los productos topológicos se portan bien respecto a las operaciones naturales. Es decir, si tenemos R a la X, bueno, R más R a la X, pues se portan como si fueran números naturales, ¿no? Es decir, una suma a la X es este a la X por este a la X, ¿no? Esto va a ser R a la X por cruz R a la X, ¿no? ¿Sí? Y R cruz R a la X, ¿qué va a ser? R2 a la X es R cruz R a la X, ¿no? Pues es R a la X por R a la X, ¿no? A ver si me sale. Así, ¿no? ¿Sí? El CP cuando se encaja adentro se mete de forma adecuada de tal manera que hace que las operaciones sigan trabajando en eso, ¿sí? Entonces cuando CP se mete aquí en R a la X, aquí que se mete CP de X R cuadrada, ¿no? Este es el que se mete aquí dentro, ¿no? En R cuadrada a la X, ¿sí? Bueno, si uno mira acá el CP de X y el CP de X, realmente la imagen de este van a ser este producto cruz, ¿no? Bueno, esos son hechos básicos de CP que no vamos a probar ahorita, pero se porta bien respecto a las operaciones canónicas, ¿no? ¿Sí? Entonces este va a ser exactamente CP de X cruz CP de X, ¿sí? De hecho, se puede dar incluso de manera sencilla la función que da ese homomorfismo, ¿no? Si es una función que va evaluando en R2, simplemente es tomar todas las dos coordenadas, ¿no? Entonces, evaluar en R2 tiene una coordenada primera y una segunda, tomamos las dos y nos define el homomorfismo canónico, ¿no? ¿Sí? Es lo que está, es la restricción de abajo, todo lo que es la restricción de abajo, ¿sí? Bueno, entonces aplicando con este, para esa M, para esa B, perdón, nos diría que este es imagen continua de un cerrado de CP de X, ¿no? O sea, este de aquí arriba es imagen continua de un cerrado de CP de X. ¿Sí? Ahora sí, pero bueno, si CP de X es Lindelof, entonces CP de X y CP de X también es Lindelof. Es decir, la propiedad de Lindelof es productiva en CP de X, ¿sí? Con X0 fuertemente dimensional. X. Que ya lo dije hace rato que todos iban a ser fuertemente seridimensionales, ¿no? Para no. Sí. Casi todo aquí siempre fue fuertemente seridimensional, ¿no? Pero sí, quiero marcarlo por si acaso. X fuertemente cero dimensional, ¿no? ¿Qué
que es un resultado muy interesante porque muestra que en el caso cero dimensional, bueno, muchas veces los dimensiones se portan de mejor manera que los espacios en general, ¿no? Pero al menos la pregunta de Arjangelski tiene respuesta positiva para el caso fuertemente cero dimensional, ¿sí? Y no solamente la propiedad de Lindelof, cualquier propiedad que se preserva con márgenes continuas, ¿sí?, es productiva en CPs de espacios fuertemente cero dimensionales, ¿sí? Bueno, la pregunta natural que puso Kunev cuando probó este resultado es: ¿qué pasa si quitamos lo fuerte? O sea, ¿qué pasa si cambiamos aquí fuertemente cero dimensional por... ¿Qué pasa si solamente ponemos cero dimensionales? O sea, quitamos lo fuerte. Bueno, de entrada nos quedamos sin poder aplicar el teorema de operación de Mardesi en original, porque este sistema es para espacios fuertemente cero dimensionales, ¿no? Entonces sí ocupamos lo fuerte de algún modo. Bueno, el de Mardesi es para compactos, de hecho. Entonces, si recurrimos a la compactación como lo hicimos cuando tomamos el beta z, ya no podemos recurrir a la compactación, ¿sí? Entonces no podemos usar Mardesi. Ahora, también cuando nos preguntamos a modo así general, hay pocos espacios cero dimensionales que conozcamos que no son fuertemente tridimensionales, ¿no? O sea, no hay tampoco así ejemplos abundantes que digan, pues va a fallar con esto o con aquello, ¿no? Uno famoso es la línea esta de Ostachevsky, ¿no? Esta que se construye de manera recursiva, que da un cero dimensional que no es fuertemente cero dimensional. Pero no abundan en la literatura los ejemplos, ¿no? Entonces suena interesante. Y obviamente la pregunta de Arjangelski, la original, la CP, sigue abierta, ¿no? Está resuelta, hay una versión ya resuelta también. Para acabar esto. ¿Cuándo lo hizo? En 2011, si no me equivoco. No está tan viejo y tan joven, entonces. Esto lo encontraron como en el 96, creo. Con Kunev y Tamán, ¿no? Entonces existe X y Y. No recuerdo bien sus propiedades, unos métricos separables, el otro no recuerdo qué propiedades tiene. Creo que lo calculé compacto, pero para no errarle, no se lo pongo. Tal es que el CPX y el CP de Y son Lindelof. Pero el producto con el Lindelof. No es Lindelof. Así que en general, la productividad de la propiedad de Lindelof en CP en general falla, ¿no? Cuando se trata del mismo espacio base, es decir, de un cuadrado específicamente, no se sabe. El caso fuertemente se dimensiona, que es un caso, si se ve a modo general, es un caso muy particular, ¿sí? Una clase relativamente reducida, sí lo cumple. En general el problema está abierto. Y una pregunta relacionada, por ejemplo, con que es bastante natural, también lo propuso Arjangelski, es saber si la línea de Schwarzschild siempre se encaja en CP de X para algún X Lindelof. Para un CP de X Lindelof. Esto obviamente mostraría que hay un contraejemplo, ¿no? El cuadrado contendría una copia cuadrada de forma cerrada. Sí, como cerrada. ¿Sí? El cuadrado tiene copia cerrada del cuadrado de la recta Schwarzschild, que no es Lindelof, entonces no sería Lindelof, ¿no? Pero tampoco se ha encontrado un método hasta ahora para decir que no se pueden encajar copias cerradas de Schwarzschild en un CP Lindelof, ¿no? De hecho, a la clase de espacios que cumple esa propiedad de ser encajables dentro de CPs del Lindelof ya también se ha estudiado, pero el problema sigue ahí, ¿no? Parece que... Y lo interesante y lo bonito es que los métodos para estudiar Lindelof en CP han producido métodos, han motivado que se desarrollen métodos interesantes que también han servido para estudiar clases interesantes de compactos en otras áreas, en análisis funcional y otras áreas.
las descomposiciones de ese estilo que hemos usado están muy relacionadas con otras descomposiciones que también se usan allá y han servido los métodos, ¿no? Unos expertos no sabe por qué estas propiedades específicas motivan o cómo relacionan las estructuras que se estudian, ¿no? Y al final, en una parte que estuvimos trabajando esto, terminamos estudiando ciertos compactos del análisis funcional, ¿no? Y mostramos que algunas estructuras coincidían y se definían de forma muy independiente, ¿no? Entonces son cosas curiosas que pasan aquí con los... Bueno, al final son espacios de funciones, ¿no? Creo que esa es la culpa, ¿no? O lo que está detrás. Al final la estructura es la misma, ¿no? Es el espacio de funciones continuas. Y creo que es todo por hoy. A ver si mañana sale algo más. ¿Preguntas? Decías de la línea de Stachewski que es cero dimensional no fuerte y cero dimensional. Ándale. Según yo recuerdo, esas se utilizan axiomas extras, ¿no? Para crear la línea. Ah, la línea de Stachewski, creo que sí. Es diamante. Bueno, en general, para la existencia de esos espacios se hace de esa forma, suponer algo que es... No, yo creo que esto sí existe en ZFC sin problema, fuertemente dimensional. No recuerdo ahora uno así, de ese estilo. Creo que puede ser, es que un espacio fuertemente se dimensiona la equivalencia, ¿no? Sí, solo sí, su compactación de Stone-Check es dimensional, ¿no? Creo que lo puedes buscar con la caracterización de Stone-Check que dice que cualquiera dos cerrados tienen cerraduras ajenas a Stone-Check, ¿no? Entonces creo que puedes usar ese teorema para buscar espacios donde haya dos cerrados en el espacio que no los puedes separar en Stone-Check. Y creo que esto todo se puede hacer en ZFC sin problemas, aunque ahorita no recuerdo si viene una construcción específica de uno, pero que los hay, yo creo que los hay. Tiene que haber. Y dije, no, yo no me lo sé. Ahorita. Sí. ¿Las preguntas? Allí en este teoremita, X y Y cumplen algo. Sí, que son métricos, me parece que son métricos al menos uno de ellos es métrico separable, lo que recuerdo. Y es que son de los pocos avances que se han hecho en el sentido negativo. Como es la pregunta que más ha trabajado en este tema, o en esta línea más bien, pues sí, y no se ha dejado, no ha dejado mucho de ver, y son de los pocos resultados que se tienen. Y también de ahí lo importante de este, ¿no? Y aparte de muy limpia, muy clarita, ¿no? Muy sencilla. Y hay otros espacios X para los cuales se sepa que es afirmativa la respuesta, además de los fuertemente cero dimensionales. Sí, por ejemplo, hay clases amplias de espacios para los cuales siempre es Lindelof, y casi todas ellas tienen Lindelof productivo. A ver si lo pongo aquí rápidamente en una clase grande. Pues bueno, todas deberían ser positivas, ¿no? Porque si alguna fuera no, entonces ya se puso la respuesta. Lo que es un poco técnica las definiciones, porque no sé si buscan los productos, si un producto debe a una potencia arbitraria, todos tienen un CP Lindelof, estos de aquí. Más X igual a esto. Y hay propiedades que tienen estos, todo espacio cumple su propiedad tiene CP Lindelof, omega 1 por ejemplo, el primer ordinal numerable, su CP tiene una propiedad de Lindelof, los CP de estos también. Hay clases muy amplias que ya están estudiadas, y también teoremas de preservación, ¿no? Si tú tienes un espacio X, tienes CP Lindelof y tienes un conulo, los que decíamos un rato también su CP Lindelof, ¿no? Con un teorema similar a este. Hay bastante trabajo ya desarrollado en ese tema. Y sí, hay bastante trabajo en la parte positiva. Hay muchas clases que sí lo cumplen. ¿Y a poco hay ordinales donde no lo cumplen? El omega 2, por ejemplo. Bueno, de hecho, el omega 1 más 1. Ese ya no tiene CP Lindelof, ¿no? La culpa es del último punto, ¿no? Si CP Lindelof, el teorema que dice que la estrechez del espacio tiene que ser numerable. En el caso métrico, podría decirse que el de abajo tiene que ser Frechet, si fuera el caso métrico, ¿no? Y por ejemplo, el punto de omega 1 más 1 ya no tiene una convergencia tan
bien portada, ¿no? Se requieren conjuntos no numerables para alcanzarlo, y eso es lo que causa que su CP no sea lineal. Entonces, de las cosas que saben es que implica que el de abajo tiene que tener buenas propiedades de convergencia al menos. Entonces, haciendo que fallen propiedades de convergencia, fallan. Y los ordinales, la convergencia luego se vuelve difícil. Eso es lo que hace que... ¿Y entonces qué te llevó a fijarte en especial en los cuarteles? No, en este ejemplo, como si hay más clases o... bueno, como esto es de UNEF, no sé cómo se le ocurrió a él, ¿no? Estos que presenté son de UNEF. Y sí, no sé por dónde se le ocurrió, pero estaba bonita la prueba. Pero mi intención era aplicar los teoremas de factorización, ¿no? A lo mejor mañana platicamos un poquito de cómo construir algunas compactaciones Stone-Check, usando justamente otro teorema de factorización distinto de este, ¿no? O sea, lo que yo quería platicar era cómo se aplica, en la parte que trabajamos, cómo aplica estos teoremas de factorización, ¿no? Lo importante es el simple hecho de factorizar funciones nos dice bastante sobre la estructura de funciones, ¿no? Aquí toda la base de esta prueba es que se pudo factorizar, ¿no? Esa fue la clave de todo. Sí. Pues agradecemos a Reinaldo. Y nos vamos a jugar. Hoy no hay que hablar.